El sol de la tarde entraba por la ventana de la sala, un haz de luz dorada que no hacía más que resaltar el polvo fino que cubría los muebles. Era mi casa, pero ya no se sentía mía. Cada objeto, cada rincón, parecía llevar la huella invisible de su indiferencia. Mi hijo Julián y su esposa Marina estaban sentados en el sofá que mi difunto esposo y yo compramos hace 30 años, sonriendo con una suficiencia que me helaba la sangre. Recibían a Héctor Navarro, su gestor patrimonial, un hombre, traje impecable y mirada evasiva. Yo había salido de mi cuarto, al fondo del pasillo que se había convertido en mi frontera, solo para ofrecerles un vaso de agua. Un gesto de cortesía que ya no sentía. Justo en ese momento, sonó el timbre. Era el licenciado Mateo Vargas, un amigo leal de mi esposo, un pilar de una vida que parecía desvanecerse. Lo había invitado yo. Una movida silenciosa en un tablero donde creían que yo ya no jugaba. Mateo entró, sus ojos de 73 años captando la escena en un instante. La tensión, la carpeta de cuero con el logo de Navarro Añasok sobre la mesa, la sonrisa depredadora de Marina. Él se quedó junto a la puerta, una presencia sólida y expectante. Al verme, Marina amplió su sonrisa, un gesto cruel dirigido a mí. Aunque sus palabras se dirigían a Navarro, sabía que cada sílaba era una daga. «No se preocupe por ella», dijo Marina, su voz goteando un falso dulzor que no ocultaba el veneno. «Esta casa es mía». Las viejas se callan y obedecen. El aire se volvió denso, pesado. Héctor Navarro carraspeó, visiblemente incómodo, y desvió la mirada hacia la carpeta sobre la mesa, como si los papeles pudieran protegerlo. Julián, mi propio hijo, el niño al que le había enseñado a ser un hombre de bien, se encogió en su asiento, estudiando un punto inexistente en la alfombra. Su silencio era la más ruidosa de las complicidades. Yo sentí la mirada de Mateo sobre mí, una mezcla de indignación y apoyo silencioso. Apreté la bandeja con los vasos de agua, mis nudillos blanqueándose por la presión. Una vida de contadora jubilada me había enseñado que los números no mienten, pero las palabras pueden construir las más elaboradas falsedades. Respiré hondo, manteniendo la calma que tanto los desconcertaba, esa serenidad que ellos confundían con debilidad o senilidad. En voz baja, casi un susurro para mí misma, pero lo suficientemente audible para que el eco llegara a todos, respondí a su declaración de guerra. «¡Qué curioso!», musité. «El eco de esta casa todavía recuerda mi nombre». No sabían que mi silencio ya no era de miedo, sino de estrategia. La memoria es un archivo implacable. Mientras ellos discutían cláusulas y porcentajes, mi mente viajó a 1995, a mi pequeño taller de costura. El zumbido de la máquina de coser era la banda sonora de mis noches. Durante 15 largos años, trabajé turnos dobles, mis manos jóvenes pero ya cansadas, para pagar la universidad de Julián. Fueron $45,000 en total, una montaña de dinero que acumulé, cosiendo hasta las 2 de la madrugada, puntada a puntada, sacrificio a sacrificio. Aún podía sentir la textura de las facturas universitarias, el peso de cada recibo que guardaba como un trofeo de mi devoción. Luego, mi mente saltó a 2008. Estábamos en la cocina de esta misma casa, aunque entonces era un espacio lleno de esperanza. Sobre la mesa de madera, firmé los papeles de la hipoteca de esta propiedad de 180 metros cuadrados. Para el pago inicial de $20,000, vendí las joyas de mi madre. El Afe, último lazo tangible que me unía a ella. Recuerdo el frío del oro en mi palma antes de entregarlo. Julián me abrazó con fuerza, sus lágrimas mojando mi hombro. «Gracias, mamá», me dijo con una sinceridad que ahora me parecía una cruel parodia. «Siempre te cuidaremos». ¿Cuándo se rompieron esas promesas? La erosión fue lenta, casi imperceptible al principio. Entre 2018 y 2021, me convertí en la niñera de tiempo completo de mi nieto. Noches sin dormir, comidas, tareas escolares. Les ahorré un estimado de $1,200 al mes en guarderías durante 3 años, un regalo de tiempo y amor. Pero un día, Marina llegó del trabajo, me arrebató al niño de los brazos y espetó. «Mamá, no lo malcríes tanto. Lo estás volviendo dependiente». No era preocupación,
Era una afirmación de poder, una forma de recordarme que incluso mi amor tenía que someterse a sus reglas. Poco a poco, los microabusos se convirtieron en la norma. Frases como: «Mamá, tú de números no entiendes. Déjanoslo a nosotros». Me dolían profundamente, viniendo de mi hijo a quien yo misma le había enseñado a sumar. O: «Ese dinero está mejor invertido en nuestro futuro que parado en tu cuenta». La justificación que usaron para tomar el control de mis finanzas. El golpe más visible fue el traslado lento pero constante de mis pertenencias. Mi habitación principal, llena de recuerdos, se convirtió en la oficina de Julián. Mis cosas fueron relegadas al cuarto de servicio, junto a la lavadora. Mi vida entera, reducida a un espacio de servicio. Los stakes, las apuestas de este juego que no sabía que estaba jugando, habían escalado de manera brutal. Empezó en el plano doméstico. Pasé de ser la dueña de la casa a una inquilina tolerada en mi propio hogar. La placa de latón con el nombre de Julián en la puerta de mi antiguo dormitorio era un recordatorio diario de mi degradación. Pero no se detuvieron ahí. Pronto, la agresión se volvió financiera. Un día, en el supermercado, mi tarjeta de débito fue rechazada. La humillación de tener que dejar mis compras en la caja, la mirada de lástima de la cajera. Ese día entendí que me habían quitado hasta la autonomía más básica. Después, el asalto se dirigió al patrimonio. Una tarde, pretendiendo estar dormida, los escuché en el pasillo. Hablaban con un agente inmobiliario, describiendo las mejoras que harían una vez que la casa estuviera disponible. Hablaban del valor de la propiedad, $450,000, como si fuera un premio que ya habían ganado. Mi hogar, el refugio construido con las joyas de mi madre y mis noches en vela, se había convertido en una cifra en su plan de negocio. La traición era tan profunda que me dejó sin aire. ¿Cómo podía el hijo de mis entrañas planear vender el techo sobre mi cabeza? La humillación pública en la sala fue la culminación de su campaña. Querían aplastar mi reputación, presentarme como una anciana irrelevante cuya opinión ya no importaba. Las miradas de los presentes, incluso la incomodidad de Navarro, eran el público que necesitaban para su teatro de crueldad. Pero la amenaza más oscura, la más aterradora, llegó de una forma sutil. Marina empezó a dejar folletos de residencias para ancianos sobre mi mesita de noche. No decían nada, pero el mensaje era inequívoco. Si no me sometía, me declararían senil, me incapacitarían legalmente y me encerrarían para quitarme de en medio. Mi libertad y mi salud estaban en juego. Esa noche, después de que todos se fueron, la casa quedó sumida en un silencio denso y hostil. Pero en mi pequeño cuarto, algo había cambiado. El miedo, que había sido mi compañero constante, se había solidificado en una resolución fría como el acero. Ellos me habían subestimado. Creían que la edad me había vuelto frágil, pero habían olvidado que fui contadora toda mi vida. Mi mente, entrenada para encontrar patrones y discrepancias, se encendió. Ya no era una víctima. Era una estratega esperando el momento oportuno. Su arrogancia sería su perdición. Tenían los papeles, pero yo tenía la memoria. La primera pieza de mi contraofensiva la encontré donde nunca pensarían en buscar. En un viejo álbum de fotos, detrás de una imagen de mi boda con mi amado esposo, escondí hace décadas el documento más importante. Mis dedos, que ya no temblaban de miedo sino de anticipación, deslizaron con cuidado la fotografía. Allí estaba, la escritura original de la propiedad. El papel estaba amarillento por el tiempo, pero la tinta del notario era clara y firme. Leí la línea que lo cambiaba todo, una y otra vez. Propietaria única, Ana Beltrán de Solís. El nombre de mi esposo, que en paz descanse, y el mío, nadie más. Con la escritura en mis manos, sentí cómo el poder comenzaba a cambiar de bando. Era una prueba tangible, irrefutable, de que la historia que Marina había contado era una completa farsa. Al día siguiente, el lunes a las 9:00 am en punto, hice la primera llamada. Marqué el número de Mateo Vargas. Mi voz, cuando hablé, era la de siempre, serena, controlada. No había rastro de la tormenta que se gestaba en mi interior. «Mateo, buen día», dije. «Necesito que nos veamos. Es urgente.
trae por favor la carpeta que guardas para mí, la que dice testamento y anexos. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y luego su voz grave respondió: estaré allí, Anita. Nos reunimos el martes a las 4:00 p.m. en un café discreto, lejos de miradas curiosas. El aroma a café recién molido llenaba el aire, un contraste casi irónico con la amargura de mi situación. Le extendí la escritura original sobre la mesa. Mateo se puso sus gafas de lectura, sus cejas frunciéndose mientras examinaba el documento. Luego, levantó la vista, y en sus ojos vi una chispa de furia justiciera. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. «Con esto, Anita», dijo golpeando suavemente el papel, «y con lo que yo tengo en mi portafolio, el juego cambia por completo. El miércoles fue el día de la segunda prueba. Sabía que necesitaba evidencia del desfalco financiero, y para eso necesitaba ayuda. Llamé a mi nieta Sofía, de 16 años, una luz de esperanza en mi vida. A diferencia de sus padres, ella siempre me había tratado con cariño y respeto. Le expliqué sin entrar en los detalles más dolorosos que necesitaba revisar mis cuentas bancarias antiguas. Con la guía de Mateo por teléfono y la agilidad de Sofía en la computadora, navegamos por el portal del banco. Y allí estaba, en blanco y negro, una serie de transferencias no autorizadas a la cuenta de la empresa de Julián. La impresora en Milthniastfirm. El pequeño escritorio de mi cuarto comenzó a escupir hoja tras hoja. Cada estado de cuenta era una puñalada. El total ascendía a $35,000, extraídos de mi cuenta de jubilación a lo largo de 2 años. Eran mis ahorros, el dinero destinado a mi vejez, a mi tranquilidad. Lo habían usado como su capital semilla personal. Mi jubilación no era su capital semilla, susurré, mientras Sofía apilaba los papeles. La pila crecía, convirtiéndose en un monumento de papel a su codicia. La primera fase de mi plan estaba completa. Tenía las pruebas de su engaño patrimonial y financiero. El jueves por la mañana, Mateo ejecutó el siguiente paso. Envió una notificación formal, con el membrete de su despacho de abogados, a Héctor Navarro. El texto era profesional y aséptico, solicitando una copia certificada del contrato de comodato que yo había firmado, para una supuesta revisión de rutina de mis activos. Era una jugada brillante. No levantaría sospechas, pero nos daría acceso a su única arma, al documento con el que creían tenerme atrapada. Sabía que Navarro, presionado por una solicitud legal, no tendría más remedio que cumplir. La red comenzaba a cerrarse a su alrededor. Mientras esperaba la copia del comodato, Mateo me explicó su significado real. «Firmaste para que vivieran contigo, Ana, no para que te robaran», me dijo por teléfono. El documento, una vez que lo tuviéramos, demostraría que yo les había otorgado el derecho de uso y habitación, no el título de propiedad. Era una distinción legal crucial que Marina, en su arrogancia, había ignorado o despreciado. Estaban construyendo su castillo de arena sobre una base legal que nosotros estábamos a punto de disolver con la marea de la verdad. ¿Se darían cuenta de que el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar? Finalmente, el viernes por la noche, con todas las piezas en su lugar, ejecuté el movimiento final. Llamé a Julián. Adopté mi tono más amable, el de la madre que solo quiere lo mejor para su hijo. Una máscara que me costó un esfuerzo sobrehumano mantener. «Hijo», le dije con una calidez ensayada, «el licenciado Navarro me llamó. Dice que debemos firmar unos papeles finales sobre la casa para que todo quede en orden. ¿Pueden venir mañana a las 7 p.m? Invité a Mateo para que nos asesore y todo esté correcto. Hubo una breve vacilación en su voz, pero la codicia pudo más. «Claro, mamá. Allí estaremos». La trampa estaba puesta. Mañana, en esa misma sala, todo cambiaría para siempre. El sábado a las 7 de la noche, la sala de estar se había transformado. Ya no era el escenario de mi humillación, sino mi tribunal personal. La luz artificial era fría, precisa. Yo estaba sentada en mi sillón de siempre, con Mateo a mi lado. En un sofá cercano, como testigo silenciosa, se encontraba Clara Méndez, mi vecina de toda la vida, cuya presencia era una sorpresa que no esperaban. Julián, Marina y un visiblemente nervioso Héctor Navarro llegaron puntuales, exudando una confianza que estaba a punto de hacerse añicos.
Sobre la mesa de centro, la carpeta de Navarro parecía un presagio oscuro. Ellos tomaron asiento. Marina con su postura de reina en su castillo. Julián evitaba mi mirada. Navarro abrió su maletín, listo para la supuesta firma final. Fui yo quien rompió el silencio. Mi voz tranquila cortando la tensión. «Gracias por venir», comencé, mirando a cada uno de ellos directamente a los ojos. Antes de firmar absolutamente nada, quiero aclarar unas cifras que me preocupan. Con un movimiento deliberado, tomé la pila de extractos bancarios que Sofía y yo habíamos impreso y la coloqué sobre la mesa, justo al lado de la impecable carpeta de Navarro. El contraste era elocuente. El sonido del papel golpeando la madera fue el primer disparo en esta guerra silenciosa. Dirigí mi atención a mi hijo. «Julián», dije, mi voz sin un ápice de temblor, «¿podrías explicarme estos retiros? Son $35.000 de mi cuenta de retiro, transferidos a tu empresa durante los últimos 2 años. ¿Dónde está ese dinero?» El rostro de Julián perdió todo su color. Se quedó sin palabras, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Marina, fiel a su estilo, saltó para defenderlo. «Son negocios de los que no entiendes nada. Es una inversión», espetó, su voz subiendo de volumen. Ignoré por completo su arrebato. Mi mirada seguía fija en mi hijo, el hombre que había permitido que esto sucediera. No le di la oportunidad de responder. Con la misma calma metódica, tomé la copia del comodato que Navarro nos había proporcionado. Lo sostuve en el aire para que todos lo vieran. «Al contrario, Marina, hay cosas que entiendo perfectamente», repliqué. «Entiendo este documento. Me da derecho a un techo y a vivir aquí, pero en ninguna de sus cláusulas dice que les da a ustedes el derecho de propiedad sobre esta casa». El rostro de Navarro se contrajo. Sabía a dónde me dirigía. Esa fue la señal que Mateo estaba esperando. Se levantó lentamente, una figura imponente a pesar de su edad. De su portafolio de cuero, extrajo un documento grueso, sellado con cintas y un lacre notarial. Lo colocó sobre la pila de extractos bancarios con un golpe seco y definitivo. Su voz, cuando habló, era grave y resonó en el silencio atónito de la habitación. «Este documento, señores», anunció, «es el acta de un fideicomiso irrevocable, protocolizado ante notario el 15 de abril de 2014, y anula cualquier acuerdo posterior que hayan podido firmar». La confusión en los rostros de Marina y Julián era palpable. Mateo continuó, su voz como la de un juez dictando sentencia. «Este fideicomiso fue creado por la señora Ana Beltrán y su difunto esposo para proteger esta propiedad. Establece que la casa no puede ser vendida, hipotecada, ni transferida de ninguna manera mientras Ana viva. Ella es la única administradora y beneficiaria vitalicia». Hizo una pausa dramática, mirando directamente a Julián y Marina. «Legalmente hablando, ustedes no son los dueños, son sus inquilinos, y su contrato de arrendamiento acaba de terminar». El silencio que siguió fue ensordecedor. Marina fue la primera en reaccionar. Su rostro se descompuso en una máscara de incredulidad y rabia. «¡Eso es imposible! ¡Es una mentira!», gritó, su voz estridente rompiendo la fachada de superioridad. Julián simplemente se desplomó en el sofá, su cabeza entre las manos, un hombre completamente derrotado. Héctor Navarro, dándose cuenta de la catástrofe legal en la que estaba envuelto, comenzó a guardar sus cosas discretamente, intentando volverse invisible. Pero la función aún no había terminado. Faltaban las consecuencias. Con una calma que contrastaba violentamente con el caos emocional de Marina, Mateo les entregó un sobre. «Esta es una notificación formal de desalojo», explicó con una frialdad profesional. «Tienen 30 días naturales, a partir de hoy, para desocupar la propiedad por completo. Si no lo hacen, iniciaremos un proceso de lanzamiento por la fuerza pública. 30 días, un número concreto, un plazo ineludible». La casa de $450.000 que creían suya se les escurría entre los dedos como arena. La primera consecuencia, patrimonial, acababa de ser ejecutada. Luego tomé mi teléfono móvil, lo desbloqueé y les mostré la pantalla. Era un correo electrónico de mi banco, con una marca de tiempo de hacía apenas una hora. «Como administradora única de mis bienes, acabo de revocarles cualquier acceso a mis cuentas bancarias», anuncié.
La pensión que usaron para financiar sus lujos vuelve a ser exclusivamente mía. A partir de este momento su fuente de ingresos extra se ha secado. La segunda consecuencia, financiera, cayó sobre ellos como una losa. La expresión de Marina pasó de la ira al pánico puro. Su estilo de vida, financiado con mi sacrificio, acababa de implosionar. Finalmente, el golpe de gracia. De mi bolsillo saqué un juego de llaves nuevas, brillantes bajo la luz de la sala. Las coloqué sobre la mesa. El tintineo metálico fue el sonido final de su derrota. Un cerrajero vendrá el lunes a las 9 de la mañana para cambiar todas las cerraduras de la casa, declaré. Les sugiero que para entonces hayan empacado sus cosas más importantes y personales. No querrán tener que pedir permiso para entrar a buscar su ropa. La tercera consecuencia, la del control total y absoluto sobre mi propiedad, había sellado su destino. Esta casa volvía a ser mía, en todos los sentidos de la palabra. Un mes después, el silencio en la casa era diferente. Ya no era un silencio hostil y opresivo, sino una calma serena, un espacio lleno de paz. El eco de sus gritos y sus mentiras se había desvanecido, reemplazado por el tic-tac del reloj de mi abuelo y el murmullo de mis propias plantas. La oficina de Julián había desaparecido y mi dormitorio principal volvía a ser mi santuario, con mis libros, mis fotografías y el aroma a lavanda que tanto me gustaba. Había recuperado no solo una propiedad, sino mi propio espacio vital. Julián llamó, finalmente. Su voz al otro lado del teléfono era la de un niño perdido, llena de un arrepentimiento que llegaba demasiado tarde. Me pidió perdón, una y otra vez. Lo escuché sin interrumpir, dejando que sus palabras vacías llenaran el aire. Cuando terminó, mi respuesta fue tranquila pero firme. Puedes venir a visitarme los domingos, de 4 a 6 de la tarde. Llama primero para confirmar, le dije. Marina necesitará mucho más tiempo para entender la magnitud de lo que hizo. Con ella, las puertas, por ahora, permanecen cerradas. Había establecido un nuevo límite, una frontera necesaria para mi propia salud mental. Mis finanzas estaban completamente separadas y seguras. Con la ayuda de Mateo, reorganicé todo, asegurándome de que cada centavo estuviera protegido. Nunca más permitiría que mi amor maternal se convirtiera en una vulnerabilidad que pudieran explotar. Aprendí de la manera más dura que la confianza, una vez rota de forma tan catastrófica, no se puede remendar con simples disculpas. La relación con mi hijo, si alguna vez se recuperaba, se construiría sobre una base nueva, una de respeto y consecuencias claras, no de obligaciones no correspondidas. La escena final de esta dolorosa obra me encuentra en mi sala de estar, ahora redecorada a mi gusto. Los muebles pesados y ostentosos que Marina había comprado han sido reemplazados por piezas más ligeras, más acordes a mi espíritu. Sofía, mi nieta, está sentada a mi lado. Sostengo una taza de té humeante mientras le muestro un documento, enseñándole a leer la letra pequeña, a entender el poder que reside en las palabras y los números. Ella me mira con admiración, y en sus ojos veo un futuro diferente. Una generación de mujeres que no se dejarán pisotear. Le sonrío, una sonrisa genuina que nace desde el fondo de mi alma recuperada. El camino había sido arduo. La traición casi me destruye, pero salí del otro lado más fuerte, más sabia. Había redescubierto mi propio valor, un valor que no dependía de mi rol como madre o abuela, sino de mi esencia como Ana Beltrán, una mujer resiliente y capaz. Mi dignidad ya no era negociable. Estaba forjada en la experiencia y protegida por la sabiduría que solo los años y las cicatrices pueden otorgar. Me pasé la vida construyendo un hogar para mi familia, le digo a Sofía, mi voz serena como el atardecer que se filtra por la ventana. Finalmente, entendí que primero debía construirlo para mí. El amor de una madre es incondicional, su capacidad de perdonar es inmensa, pero su dignidad tiene un precio, y la mía querida nieta ya no estaba en oferta. Ella asiente, comprendiendo no solo las palabras, sino la lección de vida que encierran. Y en ese momento, sé que el legado que realmente importa no es una casa, sino la fuerza para defenderla.
El sol de la tarde entraba por la ventana de la sala, un haz de luz dorada que no hacía más que resaltar el polvo fino que cubría los muebles que ellos nunca limpiaban. Era mi casa, pero ya no se sentía mía. Cada objeto, cada rincón, parecía llevar la huella invisible de su indiferencia. Mi hijo Julián y su esposa Marina estaban sentados en el sofá que mi difunto esposo y yo compramos hace 30 años, sonriendo con una suficiencia que me helaba la sangre. Recibían a Héctor Navarro, su gestor patrimonial, un hombre de traje impecable y mirada evasiva. Yo había salido de mi cuarto, al fondo del pasillo que se había convertido en mi frontera, solo para ofrecerles un vaso de agua, un gesto de cortesía que ya no sentía, una costumbre de una vida anterior. Justo en ese momento, sonó el timbre. Era el licenciado Mateo Vargas, un amigo leal de mi esposo, un pilar de una vida que parecía desvanecerse. Lo había invitado yo, una movida silenciosa en un tablero donde creían que yo ya no jugaba. Mateo entró, sus ojos de 73 años captando la escena en un instante. La tensión, la carpeta de cuero con el logo de Navarro Anasok sobre la mesa de centro, la sonrisa depredadora de Marina. Él se quedó junto a la puerta, una presencia sólida y expectante, un roble en medio de un campo de maleza. Su llegada no estaba en su guión, y la ligera contracción en la frente de Julián me lo confirmó. ¿Qué temía mi hijo? ¿La presencia de un hombre honesto? Al verme con la bandeja, Marina amplió su sonrisa, un gesto cruel dirigido a mí, aunque sus palabras se dirigían a Navarro. Sabía que cada sílaba era una daga diseñada para herirme frente a testigos. «No se preocupe por ella», dijo, su voz goteando un falso dulzor que no ocultaba el veneno. «Esta casa es mía». Las viejas se callan y obedecen. El aire se volvió denso, pesado como una lápida. Héctor Navarro carraspeó, visiblemente incómodo, y desvió la mirada hacia la carpeta sobre la mesa, como si los papeles pudieran protegerlo de la vulgaridad de la escena. Julián, mi propio hijo, el niño al que le había enseñado a ser un hombre de bien, se encogió en su asiento, estudiando un punto inexistente en la alfombra. Su silencio era la más ruidosa de las complicidades. Apreté la bandeja con los vasos de agua, mis nudillos blanqueándose por la presión. Una vida de contadora jubilada me había enseñado que los números no mienten, pero las palabras pueden construir las más elaboradas falsedades. Respiré hondo, manteniendo la calma que tanto los desconcertaba, esa serenidad que ellos confundían con debilidad o senilidad. Sentí la mirada de Mateo sobre mí, una mezcla de indignación y apoyo silencioso, un ancla en la tormenta. En voz baja, casi un susurro para mí misma, pero lo suficientemente audible para que el eco llegara a todos, respondí a su declaración de guerra. «¡Qué curioso!», musité, colocando un vaso frente a Navarro. «El eco de esta casa todavía recuerda mi nombre». No sabían que mi silencio ya no era de miedo, sino de estrategia. Mis ojos se posaron en el objeto central de su conspiración, la carpeta de cuero oscuro sobre la mesa de centro. El logo dorado, Navarro Anasok, brillaba bajo el sol de la tarde, un sello de aparente legitimidad, sobre un nido de mentiras. Dentro de esa carpeta estaba el supuesto comodato que me hicieron firmar, el documento con el que creían haberme despojado de todo. Para ellos, era un trofeo, la prueba de su victoria. Para mí, se había convertido en una pieza de evidencia, la primera de muchas. Veían papel y tinta, pero yo veía el arma que ellos mismos me estaban entregando. ¿Cómo podían ser tan arrogantes como para exhibir su fraude con tanto orgullo, justo delante de mis ojos? La incomodidad de Héctor Navarro era casi cómica. Se ajustó el nudo de la corbata, sus ojos de profesional evitando cualquier contacto directo con los míos o con los de Mateo. Él era un mercenario, un facilitador de transacciones, y esta transacción se había vuelto demasiado personal, demasiado sucia. Mateo, por otro lado, permanecía inmóvil junto a la puerta, su expresión impasible. No juzgaba, no intervenía, simplemente observaba, y su observación era más poderosa que cualquier grito. Era el testigo que ellos no habían previsto, el guardián de una verdad que estaban desesperados por enterrar. La sala se había convertido en un tribunal silencioso, y los roles de acusado y juez estaban a punto de invertirse.
Dejé los vasos sobre la mesa y me di la vuelta, caminando lentamente por el pasillo de regreso a mi cuarto. Cada paso era deliberado, sereno. Escuché a Marina soltar una risita de desdén a mis espaldas, segura de haber ganado la escaramuza. Julián murmuró algo ininteligible. Cerraron la puerta de la sala, creyendo que me habían exiliado una vez más a mi rincón. Pero no entendían nada. No me estaba retirando. Me estaba reagrupando. Habían cometido el error fatal de humillarme en público, de subestimar a la mujer que había contado cada centavo de sus vidas. La función acababa de empezar, y ellos, en su ceguera, no tenían idea de que yo misma había escrito el último acto. En la soledad de mi cuarto, lejos del veneno de sus palabras, las paredes se disolvían para dar paso a los fantasmas de mis sacrificios. Mi mente viajó a 1995, al pequeño taller de costura que monté en el garaje. El zumbido constante de la máquina de coser era la banda sonora de mis noches, una melodía de hilos y agujas que se extendió por 15 largos años. Trabajaba turnos dobles, mis manos, entonces jóvenes pero ya perpetuamente cansadas, guiando la tela bajo la aguja incansable. Todo para pagar la universidad de Julián, una montaña de $45,000 que acumulé cosiendo hasta las 2 de la madrugada, puntada a puntada, sacrificio a sacrificio. Aún podía sentir la textura de los recibos universitarios, cada uno un trofeo de mi devoción, un pedazo de mi sueño entregado para construir el suyo. Recuerdo los vestidos de novia que confeccioné, las horas dedicadas a cada perla y cada encaje, sabiendo que la felicidad de otra mujer pagaría un semestre de la carrera de mi hijo. Hacía arreglos para todo el vecindario, transformando prendas viejas en nuevas esperanzas. Era un ciclo interminable. El sol se ponía. Yo encendía la luz del taller y no paraba hasta que mis párpados pesaban más que mi voluntad. Julián nunca supo la magnitud de ese esfuerzo. Para él, el dinero simplemente aparecía. No veía las yemas de mis dedos pinchadas, ni la espalda adolorida, ni las tazas de café frío que me acompañaban en la madrugada. ¿Cómo podría valorar un futuro que no le costó nada, cuando a mí me costó mi juventud? Luego, mi mente saltó a 2008. Estábamos en la cocina de esta misma casa, aunque entonces era un espacio lleno de risas y promesas. Sobre la mesa de madera de roble firmé los papeles de la hipoteca de esta propiedad de 180 metros cuadrados. El olor a tinta fresca y a papel oficial llenaba el aire, el aroma de un nuevo comienzo. Para conseguir el pago inicial, esos $20,000 que nos abrían la puerta a este sueño, tuve que tomar la decisión más dolorosa. Abrí mi viejo joyero, ese cofre de madera de sándalo que olía a mi madre, y saqué su legado. Sus joyas, el último lazo tangible que me unía a ella, se sentían frías y pesadas en la palma de mi mano, como lágrimas solidificadas. La gargantilla de perlas que usó en su boda, los aretes de filigrana de oro que le regaló mi padre, el broche de zafiro que siempre llevaba en las fiestas. Cada pieza era una historia, un recuerdo, un pedazo de mi propia identidad. Las envolví en un pañuelo de seda y las llevé a la joyería del centro. El hombre detrás del mostrador no vio las memorias, solo el peso del metal. Al entregarle ese pequeño paquete, sentí que una parte de mí se iba para siempre. Pero lo hice por Julián, por la familia que estaba construyendo, por el hogar que quería darles. Creía que estaba invirtiendo en un futuro seguro, sin saber que estaba financiando el escenario de mi propia traición. ¿Cuánto vale el legado de una madre? Para ellos, exactamente $20,000. Cuando volví a casa con el cheque del depósito inicial, Julián me abrazó con una fuerza que me partió el alma. Sus lágrimas mojaron mi hombro, y su voz, quebrada por la emoción, susurró en mi oído las palabras que se grabaron en mi corazón como un juramento sagrado. Gracias, mamá. Siempre te cuidaremos. En ese momento creí cada sílaba. Vi en sus ojos la sinceridad de un hijo agradecido, la promesa de un futuro donde mi sacrificio sería honrado con amor y protección. Ahora, esas mismas palabras resuenan en mi cabeza como una cruel parodia, un eco burlón en el silencio de esta casa. ¿En qué momento se rompió esa promesa? ¿Cuándo se convirtió su gratitud en codicia y su amor en esta fría indiferencia? Los años pasaron, y con la llegada de mi nieto, mi rol cambió una vez más.
Entre 2018 y 2021, me convertí en su niñera de tiempo completo, una labor que abracé con todo el amor de mi corazón. Eran días y noches dedicados a él, desde cambiar pañales y calmar llantos en la madrugada, hasta preparar sus comidas y ayudarlo con sus primeras tareas escolares. Mi vida entera giraba en torno a sus horarios. Gracias a mi dedicación, Marina pudo aceptar un ascenso importante en su trabajo. Les ahorré un estimado de $1,200 al mes en guarderías durante 3 largos años. Un regalo no solo de dinero, sino de tiempo, amor y tranquilidad. Un regalo que ellos pronto empezarían a despreciar. El punto de quiebre fue sutil, pero devastador. Una tarde Marina llegó del trabajo más temprano de lo habitual. Yo estaba en el suelo de la sala, construyendo una torre de bloques con mi nieto. Ella se detuvo en la puerta, con su maletín en la mano y una expresión de fastidio en el rostro. Sin decir una palabra, se acercó, me arrebató al niño de los brazos con un movimiento brusco y espetó, su voz afilada como un cuchillo. «Mamá, no lo malcríes tanto. Lo estás volviendo dependiente». No era preocupación genuina. Era una afirmación de poder, una forma de recordarme que incluso mi amor tenía que someterse a sus reglas. En ese instante, dejé de ser la abuela amorosa para convertirme en la empleada que se estaba tomando demasiadas libertades. A partir de ese día, los microabusos se convirtieron en la norma, como un goteo constante que erosiona la roca más dura. Frases como: «Mamá, tú de números no entiendes. Déjanoslo a nosotros», me dolían profundamente, viniendo de mi hijo a quien yo misma le había enseñado a sumar y restar. O: «Ese dinero está mejor invertido en nuestro futuro que parado en tu cuenta». La justificación que usaron para tomar el control de mis finanzas, vaciando lentamente mis ahorros de toda una vida. Cada comentario era una pequeña muerte, un intento deliberado de borrar mi identidad, mi competencia y mi pasado. Me estaban convirtiendo en una sombra en mi propia casa, una anciana senil e incompetente que solo servía para cuidar de sus necesidades. El golpe más visible, la manifestación física de mi degradación, fue el lento pero constante traslado de mis pertenencias. Primero fue mi escritorio, luego mis libros, después mis álbumes de fotos, mi habitación principal. El espacio, lleno de los recuerdos de mi matrimonio, se convirtió en la oficina de Julián. Mis cosas fueron relegadas al cuarto de servicio, un espacio de apenas 6 metros cuadrados, junto a la lavadora y la secadora. Mi vida entera, reducida a un rincón de servicio. La placa de latón con el nombre de mi hijo en la puerta de mi antiguo dormitorio era un recordatorio diario de mi exilio, de cómo había pasado de ser la reina de este hogar a una prisionera tolerada. ¿Creían que podían borrarme tan fácilmente? No sabían que en ese pequeño cuarto el silencio me dio el arma más poderosa, el tiempo para pensar. Esa noche, después de que todos se fueron, la casa quedó sumida en un silencio denso y hostil. Pero en mi pequeño cuarto, algo había cambiado. El miedo que había sido mi compañero constante se había solidificado en una resolución fría como el acero. Ellos me habían subestimado. Creían que la edad me había vuelto frágil, pero habían olvidado que fui contadora toda mi vida. Mi mente, entrenada para encontrar patrones y discrepancias, se encendió. Ya no era una víctima. Era una estratega esperando el momento oportuno. Su arrogancia sería su perdición. Tenían los papeles que ellos crearon, pero yo tenía la memoria. Y la memoria es un archivo implacable. Sabía exactamente dónde empezar a buscar la verdad que ellos habían intentado enterrar bajo capas de desprecio y mentiras. La primera pieza de mi contraofensiva la encontré donde nunca pensarían en buscar. En un viejo álbum de fotos de terciopelo granate, detrás de una imagen de mi boda con mi amado esposo. Escondí hace décadas el documento más importante. Mis dedos, que ya no temblaban de miedo sino de una anticipación helada, deslizaron con cuidado la fotografía. Allí estaba, la escritura original de la propiedad. El papel estaba amarillento por el tiempo, pero la tinta del notario era clara y firme. Leí la línea que lo cambiaba todo, una y otra vez, hasta que las palabras se grabaron en mi mente como un juramento. Propietaria única, Ana Beltrán de Solís, el nombre de mi esposo, que en paz descanse,
y el mío. Nadie más. Era la prueba tangible de que la casa, mi casa, nunca había sido de ellos. Con la escritura en mis manos, sentí cómo el poder comenzaba a cambiar de bando. Era una prueba tangible, irrefutable, de que la historia que Marina había contado era una completa farsa. Al día siguiente, el lunes a las 9:00 am en punto, hice la primera llamada. Marqué el número de Mateo Vargas, mi voz sonando, serena y controlada, sin rastro de la tormenta que se gestaba en mi interior. «Mateo, buen día», dije, mientras miraba la escritura sobre mi mesita de noche. «Necesito que nos veamos. Es urgente. Trae, por favor, la carpeta que guardas para mí, la que dice testamento y anexos». Hubo una pausa al otro lado de la línea, y luego su voz grave, la voz de un viejo roble, respondió sin vacilar. «Estaré allí, Anita. El juego cambia hoy. Nos reunimos el martes a las 4:00 p.m. en un café discreto, lejos, de miradas curiosas. El aroma a café recién molido llenaba el aire, un contraste casi irónico con la amargura de mi situación. Le extendí la escritura original sobre la mesa de mármol. Mateo se puso sus gafas de lectura, sus cejas frunciéndose mientras sus ojos expertos examinaban cada línea del documento. Luego, levantó la vista, y en su mirada vi una chispa de furia justiciera. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. «Con esto, Anita», dijo golpeando suavemente el papel, «y con lo que yo tengo en mi portafolio, el juego cambia por completo». No me dijo qué era, pero su confianza fue suficiente. La primera fase de la recuperación de mi vida estaba en marcha, y ya no estaba sola en esta batalla. El miércoles fue el día de la segunda prueba. Sabía que necesitaba evidencia del desfalco financiero, y para eso necesitaba ayuda de una nueva generación. Llamé a mi nieta Sofía, de 16 años, una luz de esperanza en mi vida. A diferencia de sus padres, ella siempre me había tratado con cariño y respeto. Le expliqué sin entrar en los detalles más dolorosos que necesitaba revisar mis cuentas bancarias antiguas porque había algunas discrepancias. Con la guía de Mateo por teléfono y la agilidad de Sofía en la computadora portátil que me trajo, navegamos por el portal del banco, y allí estaba, en blanco y negro, una serie de transferencias no autorizadas a la cuenta de la empresa de Julián, disfrazadas bajo conceptos vagos como préstamos familiares, que yo nunca aprobé. La impresora en el pequeño escritorio de mi cuarto comenzó a escupir hoja tras hoja. Cada estado de cuenta era una nueva puñalada. El total ascendía a $35,000, extraídos de mi cuenta de jubilación a lo largo de 2 años. Eran mis ahorros, el dinero destinado a mi vejez, a mi tranquilidad. Lo habían usado como su capital semilla personal para un negocio que, según escuché, no iba nada bien. «Mi jubilación no era su capital semilla», susurré, mientras Sofía apilaba los papeles con una expresión sombría. La pila crecía, convirtiéndose en un monumento de papel a su codicia. La evidencia era abrumadora, y el impacto sería devastador. Tenía la prueba de su engaño patrimonial, y ahora, la de su robo financiero. El jueves por la mañana, Mateo ejecutó el siguiente paso con la precisión de un cirujano. Envió una notificación formal, con el membrete de su despacho de abogados, a Héctor Navarro. El texto era profesional y aséptico, solicitando una copia certificada del contrato de comodato que yo había firmado, para una supuesta revisión de rutina de mis activos. Era una jugada brillante. No levantaría sospechas inmediatas, pero nos daría acceso a su única arma, al documento con el que creían tenerme atrapada. Sabía que Navarro, presionado por una solicitud legal de un colega, no tendría más remedio que cumplir. La red comenzaba a cerrarse a su alrededor, y ellos mismos nos estaban entregando la soga con la que se ahorcarían. Cuando la copia del comodato llegó por mensajero, Mateo me llamó para explicarme su verdadero significado. «Lee la cláusula cuarta, Ana», me instruyó. Sostuve el documento, mis ojos de contadora buscando la letra pequeña que ellos pensaron que ignoraría. Allí estaba. El contrato me otorgaba a mí el título de comodante y a ellos el de comodatarios, dándoles el derecho de uso y habitación de la propiedad, no el título de propiedad. Era una distinción legal crucial que Marina
En su arrogancia, había ignorado o despreciado. Estaban construyendo su castillo de arena sobre una base legal que nosotros estábamos a punto de disolver con la marea de la verdad. Firmaste para que vivieran contigo, Ana, no para que te robaran, sentenció Mateo. Finalmente, el viernes, Mateo vino a mi casa, se sentó en la única silla de mi pequeño cuarto y abrió su portafolio de cuero. De él, extrajo un documento grueso, sellado con cintas, y un lacre notarial rojo. Era la prueba reina, el golpe de gracia. Tu esposo y tú crearon esto conmigo el 15 de abril de 2014, Ana. Un acta de fideicomiso irrevocable. Mis ojos se llenaron de lágrimas al recordar. Lo habíamos hecho para proteger la casa de cualquier eventualidad, de cualquier acreedor. La cláusula principal, continuó Mateo, establece que la casa no puede ser vendida, hipotecada, ni transferida mientras tú vivas. Eres la única administradora y beneficiaria vitalicia. Mi esposo siempre supo que debía protegerme, incluso de nuestro propio hijo. Con todas las piezas en su lugar, ejecuté el movimiento final. Esa misma noche llamé a Julián. Adopté mi tono más amable, el de la madre que solo quiere lo mejor para su hijo. Una máscara que me costó un esfuerzo sobrehumano mantener. «Hijo», le dije con una calidez ensayada, «el licenciado Navarro me llamó. Dice que debemos firmar unos papeles finales sobre la casa para que todo quede en orden. ¿Pueden venir mañana a las 7 p.m.?» Invité a Mateo para que nos asesore y todo esté correcto. Hubo una breve vacilación en su voz, pero la codicia pudo más que la sospecha. «Claro, mamá. Allí estaremos». Colgué el teléfono. La trampa estaba puesta. Mañana, en esa misma sala, no firmarían su victoria, sino su propia sentencia. El lunes, a las 9 en punto de la mañana, el teléfono se sentía frío y pesado en mi mano, un arma que estaba aprendiendo a usar. No había temblor en mi voz cuando marqué el número de Mateo Vargas. Cada dígito era un paso en un camino sin retorno. Cuando contestó, mi tono fue el de siempre, el de una vieja amiga pidiendo un favor rutinario, una máscara de normalidad que había perfeccionado durante años. «Mateo, buen día», dije, mi voz serena ocultando el torbellino de mi interior. «Necesito que nos veamos. Es urgente. Trae, por favor, la carpeta que guardas para mí, la que dice testamento y anexos». No hubo preguntas, solo una pausa cargada de comprensión, y su respuesta firme. «Estaré allí, Anita». El primer engranaje de la maquinaria de la justicia acababa de ponerse en movimiento. Al colgar, un silencio profundo llenó mi pequeño cuarto. No era el silencio de la soledad, sino el de la concentración. Mi plan no era una explosión de ira, sino una implosión controlada, diseñada para desmantelar su mundo desde los cimientos, usando sus propias herramientas de engaño. Cada paso estaba medido, cada plazo era inamovible. La primera fase, asegurar el apoyo legal y la prueba fundamental que Mateo guardaba, estaba en marcha. Me pregunté qué contenía exactamente esa carpeta que mi esposo y yo le habíamos confiado hace tantos años. Él siempre fue un hombre previsor, un hombre que entendía que la mejor defensa se construye en tiempos de paz. ¿Habría anticipado una traición de esta magnitud? La respuesta, sentía, estaba a solo unas horas de distancia. El martes a las 4 de la tarde, el aroma a café del local elegido por Mateo envolvía nuestra mesa como una cortina de discreción. Era un lugar anónimo, perfecto para conspiraciones silenciosas. Sin decir una palabra, deslicé la escritura original sobre la superficie de mármol frío. Mateo se puso sus gafas de lectura y el mundo pareció reducirse a ese pedazo de papel amarillento bajo la luz tenue. Sus ojos, acostumbrados a descifrar la letra pequeña de la vida, recorrieron las líneas con una lentitud metódica. Vi cómo su ceño se fruncía, no por duda, sino por una indignación contenida. Luego, levantó la vista, y en su mirada ya no había pena por mi situación, sino el brillo calculador de un cazador que acaba de encontrar la pista decisiva. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro, una que no había visto en años. Golpeó suavemente el documento con el dorso de sus dedos. «Con esto, Anita», dijo, su voz un murmullo grave y potente, «y con lo que yo tengo en mi portafolio,
El juego cambia por completo. No me reveló el contenido de su carpeta, pero su confianza era contagiosa, un bálsamo para mi alma herida. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la balanza comenzaba a inclinarse a mi favor. No era solo mi palabra contra la de ellos, era la ley, la historia y la previsión de mi difunto esposo. Salí de ese café sintiendo que había reclutado a un general para mi guerra silenciosa. La segunda fase, la consolidación de las pruebas patrimoniales, estaba completa. El miércoles fue el día de la auditoría, una operación quirúrgica realizada en la clandestinidad de mi cuarto. Con la guía experta de Mateo por teléfono, mi nieta Sofía se movía por el portal del banco con una velocidad y una intuición que me maravillaban. Sus dedos jóvenes volaban sobre el teclado de la computadora portátil, abriendo ventanas, descargando archivos PDF, desenterrando la verdad digital que ellos creían segura. La impresora, colocada sobre mi vieja máquina de coser, comenzó a cobrar vida, escupiendo hoja tras hoja de estados de cuenta. Cada página que caía en la bandeja era una nueva pieza del rompecabezas, un clavo más en el ataúd de sus mentiras. La pila de papeles crecía, un monumento tangible a su codicia, impreso en blanco y negro. El número final era una daga en el corazón. $35.000. Mi jubilación, el fruto de 40 años de trabajo disciplinado, no había sido su capital semilla. Había sido el botín de un saqueo silencioso. Mientras Sofía organizaba los documentos con una seriedad impropia de sus 16 años, yo recordaba cada sacrificio, cada hora extra, cada lujo pospuesto para asegurar ese dinero. Lo habían drenado con la misma indiferencia con la que dejaban sus platos sucios en Mine of Thinsay, el fregadero. Pero ahora, cada transferencia no autorizada, cada retiro sospechoso, estaba documentado, fechado y listo para ser presentado. La tercera fase de mi plan, la evidencia irrefutable del desfalco financiero, estaba asegurada. Su castillo de naipes financiero estaba a punto de caer. El jueves a las 11 de la mañana, Mateo ejecutó el siguiente movimiento, una jugada maestra de estrategia legal. Envió una notificación formal al despacho de Héctor Navarro. No era una acusación, ni una amenaza, sino una solicitud envuelta en la más exquisita cortesía profesional. Con el membrete oficial de su bufete, solicitaba una copia certificada del contrato de comodato que yo había firmado, con el pretexto de una revisión de rutina de mis activos para fines testamentarios. Era la carnada perfecta. Apelaba al procedimiento estándar, a la burocracia que ellos mismos usaban para protegerse. Navarro, para no levantar sospechas y cumplir con la debida diligencia entre colegas, no tendría más remedio que entregar el arma del crimen en nuestras manos. Mientras esperábamos, la tensión era palpable. Cada hora que pasaba era una prueba a mi paciencia. Releí mi copia del comodato, y esta vez, las cláusulas que antes me parecían confusas, ahora eran cristalinas. Entendí la trampa. Me dieron uso y habitación en mi propia casa. Un término legal que sonaba a protección, pero que en realidad era una jaula. Creían que mi firma en ese documento era su victoria final, sin saber que se apoyaba sobre una mentira fundamental. La premisa de que ellos eran los dueños. Estaban tan seguros de su engaño que no previeron que alguien, alguna vez, fuera a verificar el cimiento de todo. Se darían cuenta de que al enviarnos ese documento, ¿estaban confirmando su propio fraude? Finalmente, el viernes por la noche, con la copia certificada del comodato en el portafolio de Mateo y todas las demás pruebas apiladas y ordenadas, llegó el momento de poner la trampa. Esperé a que la casa estuviera en calma, a que el eco de sus voces se apagara. Tomé el teléfono y marqué el número de Julián. Mi corazón latía con una fuerza controlada, pero mi voz, cuando hablé, era la de una madre preocupada, suave y teñida de una falsa ingenuidad. «Hijo», le dije con una calidez cuidadosamente ensayada. «El licenciado Navarro me llamó. Dice que debemos firmar unos papeles finales sobre la casa para que todo quede en orden. ¿Pueden venir mañana a las 7 de la noche?» Invité a Mateo para que nos asesore y todo esté correcto. Hubo una breve vacilación al otro lado de la línea, un instante de duda que fue rápidamente devorado por su codicia. La perspectiva de la firma final
de consolidar su supuesto control sobre una propiedad de $450,000, era demasiado tentadora. «Claro, mamá, allí estaremos», respondió, su voz teñida de una suficiencia mal disimulada. Colgué el teléfono y me permití una respiración profunda y lenta. La trampa estaba puesta. Mañana, a las 7 en punto, caminarían hacia esa sala de estar, el escenario de mi humillación, esperando una coronación. No tenían idea de que en realidad los había invitado a firmar su propia sentencia de desalojo. Mañana todo cambiaría para siempre. El jueves por la tarde, un mensajero entregó un sobre con el logo del despacho de Mateo. Dentro, nítida y oficial, estaba la copia certificada del comodato que Héctor Navarro les había proporcionado. Lo sostuve en mis manos, sintiendo el peso del papel que ellos creían era mi sentencia. ¡Qué ironía! Este documento, su supuesta arma definitiva, se había convertido en una pieza clave de mi arsenal. Lo leí de nuevo, mis ojos de contadora deteniéndose en la cláusula de uso y habitación. Era un lenguaje diseñado para confundir, para sonar generoso mientras despojaba. Pero yo ya no veía las palabras, sino el espacio entre ellas, el abismo de su engaño. Lo coloqué sobre la pila creciente de pruebas en mi mesita de noche. La escritura original, los extractos bancarios, el pasado y el presente estaban en mis manos. Solo faltaba organizar el futuro. Esa misma noche mi teléfono sonó. Era Julián. Su voz, inusualmente solícita, me tomó por sorpresa. Hacía meses que no me llamaba solo para saber cómo estaba. «Hola, mamá. ¿Cómo te encuentras?», preguntó con un tono meloso que era una alarma en sí mismo. Supe de inmediato que no era preocupación, sino una misión de reconocimiento. Navarro sin duda le habría informado sobre la solicitud de Mateo, y ahora querían medir mi reacción, calibrar si la vieja estaba despertando. Jugué mi papel a la perfección, el que ellos mismos me habían asignado. Mi voz sonó frágil, un poco confundida. «Bien, hijo, bien. Un poco cansada, ya sabes. Las cosas de la edad». Pude casi escuchar el suspiro de alivio al otro lado de la línea. Siguen creyéndome débil. Mantuve la actuación, un equilibrio delicado entre la lucidez y la senilidad que ellos esperaban de mí. «Ah, sí, Mateo me llamó», dije, como si acabara de recordarlo. «Cosas de viejos, hijo. Poniendo papeles en orden, ya sabes, por si un día falto. Quiere revisar todo para que no haya problemas». Dejé que la frase flotara en el aire. Una carnada perfecta. La idea de que estaba preparando mi propio final seguramente los tranquilizó. Pude imaginar a Marina haciéndole señas en el fondo, dictándole la siguiente pregunta. Su arrogancia era tan predecible. Creían que estaban manejando la situación, sin darse cuenta de que yo era quien sostenía los hilos, guiándolos suavemente hacia el centro de mi telaraña. Cada palabra mía era una pieza de la trampa. Entonces, Julián mordió el anzuelo. «Qué bueno que pienses en eso, mamá», dijo, su voz ahora llena de una falsa seguridad. «De hecho, Navarro dice que ya casi terminamos con todo. Solo falta una firma final para que todo quede arreglado y tú estés tranquila». La palabra «tranquila» era un insulto, pero la aproveché. Esta era mi oportunidad. «Oh, qué maravilla, hijo», respondí con un entusiasmo ensayado. «¿Por qué no lo hacemos este sábado por la noche? Así puede venir Mateo también y asegurarse de que todo esté correcto para mí. A las 7. ¿Les parece bien?». Acababa de tomar el control de su agenda. Había convertido su plan de emboscada en mi escenario. Y ellos, ciegos de codicia, ni siquiera se dieron cuenta. Hubo una breve pausa. Pude oír un murmullo, seguramente Julián consultando con Marina. Luego, su voz volvió, triunfante. «Perfecto, mamá. El sábado a las 7 entonces. Descansa». Colgó, convencido de que había logrado su objetivo, acelerando la firma que les daría la casa. Dejé el teléfono en su base y la máscara de fragilidad cayó de mi rostro. Una sonrisa fría, una que no recordaba haber sentido nunca, se dibujó en mis labios. No era alegría, sino la satisfacción gélida de un plan ejecutado a la perfección. Miré la pila de documentos sobre mi mesa. Ya no eran solo papeles, eran el guión para la función del sábado, y cada uno de ellos tendría su momento estelar. La invitación estaba hecha, la trampa activada. Por un instante, en el silencio de mi cuarto,
Una punzada de dolor maternal me atravesó. Era mi hijo, el niño al que le había cantado canciones de cuna. ¿Realmente no había otra manera? La imagen de su rostro apareció en mi mente. No la del niño sonriente, sino la del hombre de 45 años mirando al suelo, mientras su esposa me humillaba. Recordé los folletos de las residencias para ancianos, dejados casualmente sobre mi mesita de noche, como una amenaza silenciosa. El dolor se endureció, transformándose de nuevo en una resolución de acero. «Pero lo permitiste», susurré a la habitación vacía. Y permitir es lo mismo que hacer. No, no había otro camino. Esto ya no era por una casa. Era por el derecho a existir. Con esa certeza, hice otra llamada. Marqué el número de Clara Méndez, mi vecina y amiga desde que nos mudamos a este barrio. Su voz cálida fue un bálsamo. «Clara, querida, ¿cómo estás?», comencé, mi tono volviéndose genuino por primera vez en días. «Te llamo para pedirte un favor. Me siento un poco sola últimamente. ¿Podrías pasar el sábado por la noche, como a las 7, a tomar un café conmigo? Julián y Marina tendrán una reunión de negocios aquí en la sala, pero tu presencia me haría mucho bien». No le di más detalles, pero no fue necesario. Estaba convocando a mi testigo, a la única persona que había visto, a través de las paredes y las sonrisas falsas, la verdad de mi situación. Clara, que había presenciado más de una mala cara de Marina y había escuchado más de una palabra áspera dirigida a mí en el jardín, no dudó ni un segundo. «Claro que sí, Anita. No te preocupes por nada. Allí estaré puntual. Y llevaré mis galletas de mantequilla, las que tanto te gustan». Su aceptación incondicional fue una pequeña victoria más. Sabía que su presencia cumpliría una doble función. Sería un ancla moral para mí y un foco de luz sobre la crueldad de ellos. Marina siempre cuidaba las apariencias frente a extraños. El sábado, su público sería más grande de lo que esperaba, y su actuación sería juzgada por ojos que no podía controlar ni intimidar. Mi última llamada de la noche fue para Mateo. Con voz baja pero firme, le confirmé la hora y la fecha. Repasamos la estrategia una vez más, como dos generales antes de la batalla final. El orden de las pruebas era crucial. Primero, los extractos bancarios, Mateo. Quiero verle la cara a Julián cuando le pregunte por mi dinero. Eso lo desestabilizará. Luego, el comodato para demoler su argumento legal. Y por último, el golpe de gracia, el fideicomiso. Mateo escuchaba, asintiendo al otro lado de la línea. «Perfecto, Anita. El plan es sólido. Recuerda, mantén la calma. Quien se exalta, pierde». Su voz era el pilar que necesitaba. «La ley, Anita», concluyó, «a veces tiene mejor memoria que la gente». Colgué y me quedé sentada en la penumbra. Era viernes por la noche. La casa estaba en un silencio expectante. Podía oírlos llegar, sus risas resonando desde la entrada. Seguramente saldrían a cenar para celebrar su inminente victoria. Por primera vez en meses, salí de mi cuarto y caminé hasta la sala de estar. Me senté en mi viejo sillón, el que mi esposo y yo compramos juntos. Acaricié el terciopelo gastado. Mañana, este espacio, el corazón de mi hogar, se transformaría en un tribunal, y yo no sería la acusada, sino la jueza. La larga noche de mi humillación estaba a punto de terminar. Estaba lista para el amanecer, sin importar la tormenta que trajera consigo. El sábado, a las 7 de la noche, la sala de estar se había transformado. Ya no era el escenario de mi humillación, sino mi tribunal personal. La luz artificial era fría, precisa, no dejaba lugar a sombras ni a equívocos. Yo estaba sentada en mi sillón de siempre, el de terciopelo gastado, con Mateo a mi lado, su portafolio de cuero, descansando sobre sus rodillas como un arma enfundada. En un sofá cercano, como testigo silenciosa y ancla moral, se encontraba Clara Méndez, mi vecina de toda la vida, cuya presencia era una sorpresa que no esperaban. Julián, Marina y un visiblemente nervioso Héctor Navarro llegaron puntuales, exudando una confianza que estaba a punto de hacerse añicos. Sobre la mesa de centro, la carpeta de Navarro parecía un presagio oscuro, la última reliquia de un poder que ya no les pertenecía. Ellos tomaron asiento, Marina con su postura de reina en su castillo, Julián evitando mi mirada con un nerviosismo que delataba su conciencia culpable. Navarro abrió su maletín. «Listo»,
para la supuesta firma final, el acto de coronación de su fraude. Fui yo quien rompió el silencio, mi voz tranquila cortando la tensión como un bisturí. «Gracias por venir», comencé, mirando a cada uno de ellos directamente a los ojos, sin parpadear. «Antes de firmar absolutamente nada, quiero aclarar unas cifras que me preocupan y que, curiosamente, no aparecen en sus documentos». Con un movimiento deliberado, tomé la pila de extractos bancarios que Sofía y yo habíamos impreso y la coloqué sobre la mesa, justo al lado de la impecable carpeta de Navarro. El contraste entre mi evidencia casera y su fachada corporativa era elocuente. El sonido del papel golpeando la madera fue seco, un disparo en la quietud. Dirigí mi atención a mi hijo, el hombre que había permitido que todo esto sucediera. Deslicé la primera hoja hacia él. «Julián», dije, mi voz sin un ápice de temblor. «¿Podrías explicarme estos retiros? Son $35.000 de mi cuenta de retiro, transferidos a la cuenta de tu empresa durante los últimos 2 años. ¿Dónde está ese dinero?» El color abandonó su rostro de inmediato. Se quedó sin palabras, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua, su mirada saltando de los papeles a mí, buscando una salida que no existía. Su reloj de marca, ese símbolo de un estatus que no podía permitirse, de repente parecía una burla en su muñeca. Marina, fiel a su estilo depredador, saltó para defender a su cachorro, su voz subiendo de volumen, en un intento de recuperar el control. «Son negocios de los que no entiendes nada. Es una inversión para nuestro futuro», espetó, su mirada fulminándome. Pero su táctica de intimidación ya no funcionaba. La ignoré por completo. No le dediqué ni una mirada, ni un gesto. Mi atención seguía fija en mi hijo, el hombre que había traicionado mi confianza y mi sacrificio. Mi silencio hacia ella fue más elocuente que cualquier grito. Le estaba demostrando que su voz, en esta sala, en mi casa, ya no tenía ninguna autoridad. El poder de invalidarme que tanto había disfrutado se había desvanecido en un instante. Ella era, simplemente, irrelevante. Con la misma calma metódica, sin darle a Julián la oportunidad de balbucear una excusa, tomé la copia del comodato que Navarro nos había proporcionado. Lo sostuve en el aire para que todos lo vieran, especialmente el incómodo gestor patrimonial. «Al contrario, Marina, hay cosas que entiendo perfectamente», repliqué, mi voz serena pero cortante. «Entiendo este documento. Me da derecho a un techo y a vivir aquí, pero en ninguna de sus cláusulas dice que les da a ustedes el derecho de propiedad sobre esta casa. Es un contrato de uso, no de posesión». El rostro de Navarro se contrajo. Sabía a dónde me dirigía. Había expuesto la debilidad fundamental de su castillo legal, y él, como profesional, sabía que el juego estaba perdido. Esa fue la señal que Mateo estaba esperando. Se levantó lentamente, una figura imponente a pesar de su edad. De su portafolio, de cuero, extrajo un documento grueso, sellado con cintas y un lacre notarial rojo que parecía una gota de sangre seca. Lo colocó sobre la pila de extractos bancarios con un golpe seco y definitivo que resonó en el silencio atónito de la habitación. Su voz, cuando habló, era grave y resonó como la de un juez dictando sentencia. «Este documento, señores», anunció, mirando directamente a Julián y Marina, «es el acta de un fideicomiso irrevocable, protocolizado ante notario el 15 de abril de 2014, y anula cualquier acuerdo posterior que hayan podido firmar». La confusión en los rostros de Marina y Julián era palpable, una mezcla de ignorancia y pánico incipiente. Mateo continuó, desgranando cada palabra con una precisión letal. «Este fideicomiso fue creado por la señora Ana Beltrán y su difunto esposo para proteger esta propiedad de cualquier eventualidad. Establece que la casa no puede ser vendida, hipotecada, ni transferida de ninguna manera mientras Ana viva. Ella es la única administradora y beneficiaria vitalicia». Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus palabras los aplastara. «Legalmente hablando», concluyó, su mirada clavada en ellos, «ustedes no son los dueños, son sus inquilinos, y su contrato de arrendamiento acaba de terminar». El silencio que siguió fue ensordecedor, un vacío absoluto donde antes había arrogancia. Marina fue la primera en reaccionar.
Su rostro se descompuso en una máscara de incredulidad y rabia pura. «Eso es imposible. Es una mentira. Usted es un viejo senil», gritó, su voz estridente rompiendo la fachada de superioridad y revelando la vulgaridad que siempre había escondido debajo. Julián simplemente se desplomó en el sofá, su cabeza entre las manos, un hombre completamente derrotado por su propia cobardía. Héctor Navarro, dándose cuenta de la catástrofe legal y profesional en la que estaba envuelto, comenzó a guardar sus cosas discretamente, intentando volverse invisible. Pero la función aún no había terminado. Faltaban las consecuencias. Con una calma que contrastaba violentamente con el caos emocional de Marina, Mateo les entregó un sobre con el membrete de su despacho. «Esta es una notificación formal de desalojo», explicó con una frialdad profesional que no admitía réplica. «Tienen 30 días naturales, a partir de hoy, para desocupar la propiedad por completo. Si no lo hacen, iniciaremos un proceso de lanzamiento por la fuerza pública. 30 días, un número concreto, un plazo, ineludible». La casa de $450.000 que creían suya se les escurría entre los dedos como arena. La primera consecuencia, la patrimonial, acababa de ser ejecutada sin misericordia. Su sueño de riqueza se había convertido en una orden de desahucio. Luego, con el mismo ritmo implacable, tomé mi teléfono móvil, lo desbloqueé y les mostré la pantalla. Era un correo electrónico de mi banco, con una marca de tiempo de hacía apenas una hora, confirmando una operación. Como administradora única de mis bienes, acabo de revocarles cualquier acceso a mis cuentas bancarias, anuncié, mi voz firme. La pensión que usaron para financiar sus lujos, incluyendo la cuota de esa camioneta BMW, vuelve a ser exclusivamente mía. A partir de este momento su fuente de ingresos extra se ha secado. La segunda consecuencia, la financiera, cayó sobre ellos como una losa. La expresión de Marina pasó de la ira al pánico puro. Su estilo de vida, financiado con mi sacrificio, acababa de implosionar. Finalmente, el golpe de gracia. De mi bolsillo saqué un juego de llaves nuevas, brillantes bajo la luz de la sala. Las coloqué sobre la mesa de centro, y el tintineo metálico fue el sonido final de su derrota. «Un cerrajero vendrá el lunes a las 9 de la mañana para cambiar todas las cerraduras de la casa», declaré, mirándolos fijamente. «Les sugiero que para entonces hayan empacado sus cosas más importantes y personales. No querrán tener que pedirme permiso para entrar a buscar su ropa». La tercera consecuencia, la del control total y absoluto sobre mi propiedad y mi vida, había sellado su destino. Esta casa volvía a ser mía, en todos los sentidos de la palabra. Julián levantó la cabeza, sus ojos rojos y llenos de lágrimas de autocompasión. «Mamá, yo no quería», comenzó a balbucear, la patética excusa de un hombre débil. Lo interrumpí, no con un grito, sino con la serenidad de una verdad innegable. «Pero lo permitiste, Julián», dije, mi voz sin una pizca de odio, solo de una profunda y dolorosa claridad. «Y permitir es lo mismo que hacer». Me levanté de mi sillón, sintiéndome más ligera que en años. Los miré por última vez, a ellos, a los restos de su ambición esparcidos por mi sala. «Esta casa no es un premio», sentencié, mi voz llenando el espacio que por fin me pertenecía. «Es el resultado de mi vida, y mi vida no está en venta». Un mes después, el silencio en la casa era diferente. Ya no era un silencio hostil y opresivo, sino una calma serena. Un espacio lleno de paz que me permitía respirar por primera vez en años. El eco de sus gritos y sus mentiras se había desvanecido, reemplazado por el tic-tac del reloj de mi abuelo y el murmullo de mis propias plantas creciendo en el alféizar. La oficina de Julián había desaparecido, y mi dormitorio principal volvía a ser mi santuario, con mis libros apilados en la mesita de noche, mis fotografías en marcos de plata y el aroma a lavanda que tanto me gustaba. Había recuperado no solo una propiedad de 180 metros cuadrados, sino mi propio espacio vital, el territorio de mi alma. Cada rincón volvía a contar mi historia, no la de ellos. Julián llamó, finalmente. Su voz al otro lado del teléfono era la de un niño perdido, despojada de toda la arrogancia que le había prestado Marina,
llena de un arrepentimiento que llegaba demasiado tarde para borrar el daño, pero que sonaba genuino en su desesperación. Me pidió perdón, una y otra vez, las palabras tropezando unas con otras en un torrente de autocompasión. Lo escuché sin interrumpir, sentada en mi sillón, observando cómo el sol de la tarde dibujaba patrones en la alfombra. Dejé que sus palabras vacías llenaran el aire, que el peso de su propia confesión lo aplastara. Mi silencio no era una absolución, sino un espejo. Quería que escuchara la magnitud de su propia traición, sin que mi voz la atenuara o la justificara. Cuando su torrente de disculpas se agotó en un sollozo ahogado, mi respuesta fue tranquila, pero firme. Las palabras, medidas con la precisión de un contable. Puedes venir a visitarme los domingos, de 4 a 6 de la tarde. Llama primero para confirmar, le dije. No era un castigo, sino una consecuencia, un nuevo límite forjado en el fuego de su deslealtad. Era un puente, sí, pero uno muy estrecho, con reglas de paso claras y un peaje de respeto que tendría que pagar cada vez que quisiera cruzarlo. La puerta de mi casa ya no era una entrada libre a mi vida y a mis recursos. Ahora era una frontera que yo, y solo yo, controlaba. El amor incondicional no significaba acceso incondicional. Luego, abordé el tema más espinoso, el nombre que él no se había atrevido a mencionar. Marina necesitará mucho más tiempo para entender la magnitud de lo que hizo, continué. Mi voz sin inflexiones de ira, solo de una claridad inamovible. Con ella, las puertas, por ahora, permanecen cerradas. No había espacio para la negociación. Había aprendido que proteger mi paz era mi principal responsabilidad, y la presencia de ella era un veneno para el cual ya no tenía antídoto ni tolerancia. Julián aceptó en silencio. Entendió, quizás por primera vez, que las acciones tienen consecuencias permanentes y que el perdón no es un borrador que lo devuelve todo a su estado original. Algunas cosas, una vez rotas, nunca vuelven a ser iguales. Mis finanzas estaban completamente separadas y seguras. Con la ayuda diligente de Mateo, reorganicé todo, creando nuevas cuentas, cambiando contraseñas y estableciendo un plan de inversión conservador que me garantizara tranquilidad por el resto de mis días. Cada centavo estaba protegido por capas de seguridad legal y digital. Nunca más permitiría que mi amor maternal se convirtiera en una vulnerabilidad que pudieran explotar. La lección había sido brutal, pero necesaria. Aprendí de la manera más dura que la confianza, una vez rota de forma tan catastrófica, no se puede remendar con simples disculpas. La contabilidad de mi vida ahora incluía una línea para pérdidas emocionales, una que me recordaría siempre el costo de la ingenuidad. La relación con mi hijo, si alguna vez se recuperaba, se construiría sobre una base completamente nueva, una de respeto y consecuencias claras, no de obligaciones no correspondidas o chantajes emocionales. El niño al que había criado había desaparecido, reemplazado por un hombre de 45 años que debía aprender a valerse por sí mismo, a pagar sus propias facturas y a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Mi rol ya no era el de proveedora o salvadora, sino el de una observadora distante que esperaba, sin mucha esperanza, que encontrara el camino de regreso a la integridad que una vez intenté enseñarle. Mi amor por él existía, pero ahora vivía detrás de un muro de cautela. La escena final de esta dolorosa obra me encuentra en mi sala de estar, ahora redecorada a mi gusto. Los muebles pesados y ostentosos que Marina había comprado, símbolos de un estatus falso financiado con mi dinero, han sido reemplazados por piezas más ligeras, más acordes a mi espíritu. Hay luz, hay plantas, hay vida. Sofía, mi nieta, está sentada a mi lado en el sofá nuevo. Sostengo una taza de té humeante, su calor reconfortando mis manos, mientras le muestro un documento, un simple contrato de servicio de Internet. Le enseño a leer la letra pequeña, a entender el poder que reside en las palabras y los números, a no firmar nunca nada bajo presión. Ella me mira con una admiración que me conmueve, y en sus ojos de 16 años veo un futuro diferente. Una generación de mujeres que, con suerte, no tendrán que aprender estas lecciones de la manera tan brutal como yo lo hice. Le estoy entregando las herramientas que a mí me faltaron.
no solo el conocimiento técnico de una contadora, sino la sabiduría de una superviviente. Le enseño que la confianza se gana, que el respeto se exige y que la independencia económica no es un lujo, sino el cimiento sobre el cual se construye la libertad de una mujer. Mi dolor se estaba transformando en su armadura, y eso le daba un nuevo sentido a todo lo que había sufrido. Le sonrío, una sonrisa genuina que nace desde el fondo de mi alma recuperada. El camino había sido arduo, la traición casi me destruye, pero salí del otro lado más fuerte, más sabia, más dueña de mí misma. Había redescubierto mi propio valor, un valor que no dependía de mi rol como madre o abuela, sino de mi esencia como Ana Beltrán, una mujer resiliente y capaz que había sobrevivido a la peor de las tormentas. Mi dignidad ya no era un concepto abstracto ni algo que pudieran otorgarme o quitarme. Estaba forjada en la experiencia y protegida por la sabiduría que solo los años y las cicatrices pueden otorgar. Era mi posesión más preciada y ya no era negociable. Me pasé la vida construyendo un hogar para mi familia, le digo a Sofía, mi voz serena como el atardecer que se filtra por la ventana, tiñendo la habitación de un resplandor dorado. La miro a los ojos, asegurándome de que entienda la profundidad de la lección que estoy a punto de compartirle, el testamento de mi lucha. Levanté estas paredes con mis manos y mis sacrificios, creyendo que mi propósito era darles un refugio a ellos, un lugar seguro donde pudieran crecer y prosperar. Fue un error de enfoque, uno muy común en las mujeres de mi generación. Nos enseñaron a construir para otros, a vivir a través de otros, a encontrar nuestro valor en el servicio a los demás. Hago una pausa, dejando que las palabras se asienten en el aire tranquilo de la sala. Sofía escucha con una atención solemne, comprendiendo que no le estoy hablando solo de una casa, sino de la arquitectura de una vida. Finalmente, después de que casi lo perdí todo, entendí que primero debía construir ese hogar para mí, un refugio interior, con cimientos de autoestima y paredes de límites firmes. Solo desde ese lugar seguro puedes amar a los demás de una manera sana, sin perderte en el proceso. El amor de una madre es incondicional, su capacidad de perdonar es inmensa, pero incluso el amor tiene sus propias reglas de contabilidad. Ella asiente lentamente, sus ojos brillantes de comprensión. En ese gesto, veo que la semilla ha sido plantada. El legado que realmente importa no es una propiedad de ladrillo y mortero, sino la fuerza para defender el propio territorio, la sabiduría para reconocer a quienes quieren invadirlo. Aprieto suavemente su mano y concluyo mi lección. La frase final que resume toda mi guerra y mi paz. Recuérdalo, siempre querida. El amor se da, no se exige. El respeto se gana, no se impone. Y la dignidad de una mujer tiene un precio. Y la mía, querida nieta, ya no estaba en oferta.